Vamos a darle la bienvenida justamente a uno de los principales analistas internacionales de Iberoamérica, el señor Eduardo Martínez. Edu, feliz año, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a Bien, todos. bien, un gustazo estar en contacto contigo. Hace mucho tiempo que no hablábamos, así que Sí, es bueno, cierto, es arrancamos cierto. bien el año, por lo menos, ¿viste? Estamos intentando comunicarnos con muchos colegas, muchos analistas que hace tiempo no hablamos, para que nos den un poquito su visión de lo que está pasando justamente en este inicio del nuevo año, de este enero del 2022, que está bastante caliente, caliente, como dicen por allí, ¿no? ¿Cómo lo estás Sí. viendo vos? A ver, sí, yo creo que hoy Argentina en el contexto mundial, o por lo menos internacional, Sí, tiene como dos focos hoy, precisamente hoy. ajá, Uno es la reunión de la CELAC, donde la sí, Argentina va a ser presidenta temita, de tema este ese, pro ¿eh? tempore por un año. Qué lindo La tema otra ese. es, sí, es algo importante. Importante, sí. Ya, importante no por lo que representa la presidencia, sino por lo que representa juntarse en este momento. Ajá. Eh, y lo segundo, la negociación con el fondo, ¿no? Ahí Es decir, está. son las dos cosas que Candente, nos los temas están candentes. marcando Sí. toda la agenda, ¿viste? Ujú, Como que todo está pasando por ahí, ¿no? ujú. Es decir, si se puede llegar a buen puerto en las negociaciones en el fondo, Claro. situación Ujú. que yo creo que el fracaso no le conviene a nadie, no le conviene a Seguro. nosotros, obviamente, y no le Ujú. conviene tampoco al fondo, ¿no? Es Claro. decir, fue un préstamo que le costó el trabajo a la anterior presidenta del fondo, Sí. este, que los hizo quedar muy mal parados, Ujú. ¿no? Porque nosotros no calificamos para ese monto, Claro. ni un poco, ¿no? Ahora Es decir, es un poquito inentendible esto que ha pasado, ¿no? Cómo un mm, organismo internacional no ha previsto justamente esta situación, ya conociendo lo que venía pasando en la Argentina, conociendo los constantes default que padeció la Argentina por la inoperancia justamente de los gobiernos de turno, y cómo se ha prestado este juego, ¿no? Acá hay un poco también de falta de olfato, de tacto de un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional de haber habilitado esto que ahora está preocupando justamente a los principales referentes internacionales. sí, mira, eh, yo creo que en el fondo, el error del fondo, primero no es la primera vez que lo comete. Es Ajá. decir, dos veces en la historia del fondo, la Argentina recibió el préstamo mayor de Sí. la historia del fondo. Uno fue en Ajá. 1976 con la dictadura Claro. Ujú. y la otra fue con Macri. Es raro todo esto, ¿no? La verdad es Mm. que ninguno de los dos fue aprovechado, Sí. digamos, ¿no? Imagínate lo de la dictadura. Y en el caso de Macri, muy mal manejado el dinero, eh, prácticamente se termina escapando, escurriéndose entre los dedos, fugándosele sin un buen control, Ujú. terminando en un cepo, es decir, realmente muy mal manejado. Yo creo que ese préstamo del fondo al gobierno anterior y lo que fue el préstamo del blindaje en el 2001 fueron los dos préstamos que entraron y desaparecieron. Claro. Una Es cosa decir, misteriosa, ni lo misteriosamente, ¿no? disfrutamos. Se fumaron, sí. Sí, se fumaron. Ahora El es una. problema ahora es Sí. que tenemos que pagar. Ahí está. Claro, Y acá, a ver, uno dice, pero ¿cuánto tenemos que pagar, Eduardo? ¿Cuánto claro, tenemos? ¿Tan urgente? Bueno, sí. sí, porque la verdad que debemos más de 41.000 millones, Un pedazo de pero guita. Sí. el tema es que nosotros tenemos que pagar un poco más de 19.000 este año Mm. y ahora en marzo 2.800. ¿De No los dónde van, tenemos, no tenemos de los dónde van a salir? 2.800. ¿De dónde van a salir esos morlacos, No, no? no Si no están, están, no no existen. están. Claro, Claramente no están, no ¿no? No están. pueden salir de ningún lado porque no están. Mm. Entonces, acá viene El tira y la afloje, ¿no? pelea, Claro, la pelea. claro. La verdad que la Argentina, con el fondo en el último año, hizo buena letra, ¿eh? Es Mm. decir, Cumplió de alguna cuidó, medida en lo que pudo, ¿no? También. claro, salvo Mm. la emisión, que fue Ajá. El de por el Barajuste. tema pandémico, Sí, el resto le hizo caso, vamos a decir la verdad, claro. acá le dicen de todo al fondo, pero Sí, después terminan sí, haciéndole sí. medio caso hasta donde pueden. Ladramos, pero después van y la ponen a la guita, ¿no? O Sí, sea, claro. Ahora, lo el sufrimos tema es que, nosotros, sí. claro, la plata no está ahora, Claro. entonces al fondo no le queda otra que aceptar en algún momento la propuesta argentina, decir, bueno, Ujú. pateame esto para más adelante, Sí. aflojame intereses y no me Ujú. pidas tanto ajuste, porque la verdad que, mira, justo lo hablaba hace un rato con los colegas de CNN, Ajá.
que, digamos, es una situación incómoda para los dos lados. Sí. Es decir, el fondo sabe que se mandó una macana. La Argentina, porque no importa el gobierno, se mandó una macana pidiendo ese préstamo que no podía pagar, porque a las claras, fíjate vos cuando lo pedimos y cuando ya lo tenemos que pagar, es casi urgente. Es decir, todo mal, digamos, todos hicieron todo mal, entonces no le conviene a nadie que se discuta demasiado esto, ¿no? Es decir, llegar a un punto intermedio, ver hasta dónde la Argentina puede pagar algo este año y que no le sea tan complejo. Que no afecte tanto el bolsillo también de los ciudadanos, ¿no? Que realmente ya está prácticamente destrozado. O sea, eso es lo que está visualizando tal vez Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y que hacen o ponen tanto énfasis para tratar de suavizar esta situación, porque evidentemente saben que esto puede generar un problema mucho más serio del que ya tiene la Argentina, ¿no? Claro, el problema es que nosotros en la pandemia caímos al pozo total. Claro. Y ahora tuvimos un salto, digamos, de crecimiento recontra importante, de los más importantes de la historia reciente argentina. Lo que pasa es que la gente no lo sentimos porque estamos en el pozo. Claro. Todavía es como que recién ahora estamos llegando a cero. Es decir, el salto no lo sentimos todavía. Y lo que quiere el gobierno en los 2 años que le quedan es mostrar prosperidad. Claro. Entonces, si le metés un ajuste muy brutal, y eso no lo puede hacer, digamos que produce la mitad del año... una hecatombe, evidentemente, y ellos lo saben, tanto la gente del fondo como el propio gobierno argentino, ¿no? Claro, a ver, el gobierno de Fernández terminaría siendo 2 años de pandemia y 2 años de ajuste. La verdad que no es un buen recuerdo. Entonces, por lo menos quiere 2 años de mostrar algo de lo que él quería hacer. Claro, dame un changüí, ¿no? Porque ya con la caída de imagen que tiene y la bronca, el enojo que tiene gran parte de la sociedad, o la huida de capitales y todo ese combo que tiene atrás dando vueltas, si no le pone un poco de paño frío, esto se va a complicar mucho más, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy triste lo que voy a decir, pero la verdad es que si la Argentina, cosa que negaron todos, pero si la Argentina entrara otra vez en default, es complejo. La verdad es que la Argentina con default o sin default no se nota demasiado. Es decir, no tenemos grandes mercados. Y porque ya viene así, de tumbo en tumbo, ¿no? Y evidentemente no logra estabilizar, poner las cosas en la balanza para equilibrar toda la situación dramática que tiene el país, ¿no? Claro, a ver, cuando vos te encontrás que tenés que embargar a una persona que ya casi no le quedan bienes, ¿qué vas a hacer? Bueno, empezás a pensar que el problema no lo tiene el que tiene que pagar, lo tiene el que lo tiene que cobrar. Claro. Sí. Entonces, es muy simple, sí. Claro, es decir, el problema ya empezó a ser más del fondo que de la Argentina. Claro. Entonces, a la Argentina obviamente que le conviene arreglar, le conviene tener bien las cuentas, le conviene que los poquitos mercados que están abiertos le sigan funcionando, que no lo califiquen mal. A eso le conviene a cualquier país, pero la verdad es que en este momento, si el fondo quiere cobrar algo, no puede tirar mucho de la soga. Sí, sabe que se le corta en cualquier momento. Es una realidad, y la Argentina lo sabe y juega con eso de la misma forma que jugó en el 2002, en el 2003, con el concepto de a los muertos no se les cobra. Es decir, entonces... Que fue muy inteligente, hay que decirlo, ¿no? Porque lograron sabe que tiene una carta para jugar ahí, ¿no? Dando vuelta a esa cartita que puede favorecerlo de alguna manera, tal vez. Claro. Pasa que, bueno, Georgieva tiene una muy buena relación con la Argentina, ¿no? Y no tiene tan buena relación con los Estados Unidos. Eso a nosotros nos favorece, ¿no? Sí. El tema acá es que, si bien está la pelea Europa-Estados Unidos, además de Estados Unidos-China, claro. Esta pelea que la inició Trump y que todavía no se termina de saldar entre Europa y los Estados Unidos, esa pelea a nosotros nos conviene porque el fondo, si bien Estados Unidos es el socio más grande, Europa hace una presión enorme dentro de la administración del fondo, y dentro de Latinoamérica, México, porque tiene una parte, digamos, un voto importante también dentro del fondo y nos es un aliado. En todo ese, digamos, ese panorama, la Argentina tiene que saber aprovechar este juego de no te acepto esto, no te acepto lo otro, y ver hasta dónde puede tirar también Argentina de la cuerda, ¿no? Es muy fino esta negociación, no es para débiles y no es para impacientes. Ahora, vos querés que, teniendo en cuenta esto que estás planteando, ¿no? El ingreso, por ejemplo, al organismo
de un exfuncionario de Brasil, de un hombre que conoce de economía, como lo es el actual justamente funcionario que ingresó al Fondo Monetario Internacional, puede facilitar esta negociación con la Argentina o la puede complicar teniendo en cuenta la tensión constante que hay entre el gobierno de Buenos Aires y el de justamente San Pablo, Río de Janeiro, la capital brasilera, que también a través de su ejecutivo, del propio Bolsonaro, ejerce algún tipo, no te digo de tensión, pero por la discordia que existe hace bastante tiempo, la tensión permanente que hay, ¿no?, entre ambos gobiernos, de Argentina y de Brasil. Sí. A ver, obviamente que es un gobierno que intenta ser cercano a los Estados Unidos. Lo fue con Trump. Claro. Y digamos que en la administración actual Estados Unidos lo mira de reojo Bolsonaro, ¿no? Lo que le pueda servir lo va a usar, pero sabe dos cosas, que es impredecible y que está en retirada. Es decir, que le queda este año con poquísimas, casi escasas posibilidades de reelección. ¿Se presente o no se presente Lula? Te digo. Claro, ahí está el tema, sí. La imagen de Bolsonaro se desmoronó de una forma que no le alcanza si no hace un circuito de alianzas y prácticamente Bolsonaro se peleó con todo. Con todo el mundo, claro. Entonces, Estados Unidos lo puede usar este año un poco, pero tampoco le puede prometer demasiado porque Bolsonaro es... digamos que no es alguien demasiado confiable para nadie, digamos, ¿no? Entonces, quedó de alguna manera erosionado dentro de, digamos, de la credibilidad o del concepto que tenía Estados Unidos también, de alguna manera, porque no solamente hay un conflicto con otros países, sino este tema del deterioro, de no intentar recomponer los lazos o las relaciones del Mercosur, de alguna manera, ¿no? Sí, que el Mercosur está inexistente, ¿no? Partido porque... como no le permite a cada país individualmente generar alianzas o convenios importantes, si no lo tenés que hacer dentro del Mercosur, como el convenio con la Unión Europea, que no va a salir nunca, ya te digo, porque hay trabas desde Europa, no solamente por nosotros. Los franceses no quieren que vendamos vino argentino, ni oliva, ni no competencia, ¿no? La competencia no les conviene. Claro, no les conviene. Nosotros tenemos mercados con España, con Portugal, con Francia muy parecidos. Entonces los tipos se encierran y te dicen, no, pará, estos tipos vienen y nos hacen competencia y encima tienen altísima calidad de productos en lo mismo que nosotros. Bajar los precios le cuesta, ellos se dan cuenta que hay un deterioro justamente de su economía a raíz del ingreso justamente de otros mercados latinoamericanos que son fuertes, ¿no? O sea, acaso Argentina, Chile, Brasil, que pueden ejercer una presión con determinados productos, ¿no? Claro. El tema es que eso no está funcionando, pero digamos, la presión que hizo Uruguay, que hace Brasil para generar convenios por afuera del Mercosur, tampoco le están resultando porque los convenios no aparecen. No aparecen, claro. Entonces, estamos peleados entre nosotros sin grandes acuerdos, pero tampoco individualmente hay logros. Entonces, es un momento en el Mercosur de transición. Que si llega a haber un cambio político, así sea del mismo signo, digamos, de la derecha en Brasil, mientras que no sea Bolsonaro, creo que la tensión de Mercosur se va a aflojar, ¿no? Bolsonaro fue constantemente al choque, inclusive con Uruguay. ¿No? Es raro esta actitud, ¿no?, de un hombre que supuestamente quería recomponer un poco la imagen de Brasil, termina deteriorándola en sus relaciones internacionales, ¿no? Sí, a ver, Bolsonaro, lo que pasa es que Bolsonaro tenía el mismo plan que Alberto, que era un plan continental. Y en el momento que Bolsonaro entró, había mucho más grupos o partidos de derecha en el poder en Latinoamérica. Ahora, por ejemplo, con la incorporación de Honduras, con Xiomara Castro, y en Chile, y en Chile con Boric, pasan a ser mayoría las izquierdas, ¿no? Y están en retirada las derechas. Entonces, Bolsonaro se fue quedando sin los mejores aliados, sin Macri, ahora sin Piñera, ya está, digamos, le queda Abdo, queda muy flojo su poderío, poquito, digamos, ¿no? Entonces como que, y encima con ellos tuvo problemas también, porque es como que todo el mundo se despegó de Bolsonaro, se despegó Piñera, se despegó, por ejemplo, en Uruguay la calle Pou, se despegaron casi todos de Bolsonaro, quedó solo en algún punto. Entonces, ese plan continental que tenía se le cayó. Y del otro lado está Alberto con la CELAC armando su plan continental,
con la idea de que no sea como era antes el UNASUR o todo eso, que sea más de centro, de alguna manera, pero que hagan fuerza para pelear en cosas comunes, como por ejemplo las deudas externas, ¿no? Y mal no viene, digamos. Vamos a ver qué tanta efectividad tiene y qué tanto complica la presión de la CELAC en las reuniones con el Ahí fondo. está. Ahora, esta idea que tiene justamente el mandatario argentino como para tratar de recomponer su alicaída imagen, ¿no? Si es bien utilizada, la CELAC le puede llegar a servir momentáneamente para restablecer un poco la credibilidad que ha perdido el mandatario argentino, ¿no? También teniendo en cuenta la presión que ejercen los otros países de Latinoamérica. Pero vos fíjate que dentro de la propia nación argentina, la oposición, el PRO, que también viene deteriorado con un montón de cuestiones, inclusive en las últimas horas las declaraciones también de la exgobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires, como que está, digamos, reforzando toda esta inquietud que hay dentro del PRO, que alertó también, vos lo sabés muy bien, sobre las posibles concesiones del gobierno argentino otra vez hacia Cuba, hacia Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo queda este eje de Latinoamérica teniendo en cuenta estas cuestiones que están siendo muy sensibles, ¿no? que están preocupando no solamente a los propios ciudadanos de estos países, sino a la comunidad internacional? A ver, hay una polarización en la política argentina tan grande que a ninguno le alcanza para nada. Al gobierno, como está, no le alcanza para una reelección. A la oposición principal, que juntos están más partidos que juntos, ¿no? Y el fenómeno Milei es un fenómeno, pero tampoco le alcanza. Claro. Entonces, o sea, como que se ha ido desinflando todo esto, ¿no? Porque el fenómeno Milei de alguna manera vino con mucho impacto y después como que se ha cerrado este hombre y que provoca también cierta incertidumbre e inquietud por el entorno que tiene, ¿no? O sea, ese... no solamente eso, echó a los aliados. Claro. Lo corrió a Esper, corrió a todos los libertarios que se postularon en toda la República Argentina. Dijo, yo no reconozco a nadie, es él y él. Por lo cual él solo no va ni a la esquina, digamos, o sea, ¿no? que le alcanza para ser legislador. Y ahí se acabó la historia, digamos. Él creyó que tal vez con un grupo determinado que lo respaldaba podía obtener poder, y sin embargo se cerró y se va equivocando cada día que pasa, ¿no? Inclusive con los mismos medios de comunicación, que se empezó a cerrar y a concentrar en 2 o 3 grupos monopólicos, perdiendo esa llegada, esa comunicación inicial que había tenido, inclusive el aval o el asesoramiento que tenía internacionalmente con asesores de jerarquía que le soltaron el brazo a Milei en las últimas semanas, ¿no? Ese también es otro tema a tener en cuenta, ¿no? O sea, hay una desconfianza sobre esta nueva camada de políticos que hablan sobre la casta política, valga la redundancia entre comillas, y que después como que ellos empiezan a ser también permeables a las presiones y no se dan cuenta que ahí es donde la van a pifiar. Sí, yo creo que Milei es un fenómeno como lo fue Rico. Y va a durar eso. Claro. ¿no? O sea, que es un impacto momentáneo. Va a tener logros. Claro. Llegó a ser intendente, fue reelegido, estuvo y después, tiempo. Viene la decadencia automática por la incoherencia que él tiene, ¿no? Claro, después se fumó, digamos, ¿no? Pasó con Narváez, por ejemplo. Sí, vos fijate, el Colorado en su momento compitió en el conurbano bonaerense, una de las principales, la principal provincia justamente de la Argentina, hizo un verdadero destrozo y después como que fue mellando él por un mal asesoramiento o rodearse de gente no adecuada que lo alejó justamente del contacto directo con la sociedad, ¿no? O sea, lo concentró en un segmento determinado. Claro, por eso mismo te digo. Néstor Kirchner. Es tremendo, ¿no? En un buen momento de Néstor Kirchner, que él se fue. Néstor Kirchner se va de la presidencia con no lo podía creer. Claro. Néstor, yo cuando lo hablé con él, le dije, presidente, escúcheme, ¿usted creyó que podía pasar esto? Me dijo, en ningún momento, me dijo así, mira, me acuerdo perfectamente, me dijo, porque él te jodía así, pelado, mira, yo en ningún momento pensé que el Colorado me iba a cagar. Eso fue lo textual que me dijo, ¿eh? Y yo le digo, pero escúcheme, presidente, ¿usted no visualizó esto? Pero, como te decía, anda, pibe, como diciéndote, Colorado que me va a ganar a mí. Sin embargo, quedó impactado, quedó muy golpeado y no entendía el por qué. Pero justamente esto se da en una sociedad que está reclamando tal vez hace tiempo recomponer las instituciones y que no ve, no nota
Yo lo hablaba hoy con Santa María en relación al tema de la cuestión de la salubridad y parece que siempre cometen los mismos errores, ¿no? Sí, yo creo que el problema más grande eh, de estos políticos que Ujú. surgen y, digamos, es el problema que planteaba Maquiavelo. Maquiavelo decía que no es tan difícil llegar al poder, sino como mantenerte, digamos, ¿no? Claro. Y eh, Milei, Porque por ejemplo, empieza, tiene empieza la soberbia, esta ¿no? proximidad. Los capta la soberbia, tal vez. A ver, Sí, Eduardo, yo voy a la óptica de analizar con vos, porque uno tiene una visión más allá, con una proyección fuera de lo que visualizan estos dirigentes momentáneamente, que se creen que porque logran un poquito más de poder, ya, bueno, pueden cerrar las puertas, y ahí es donde empieza la debacle, ¿no? claro. Es decir, empiezan a hacer todo lo que ellos critican Claro, ahí está. del Claro, establishment, que es, claro. por ejemplo, no escuchar, Exacto. creerse la solución de todo, todo el Bueno, típico, yo con mi se ley, transforman en un yo político con mi más. ley en las últimas horas he tenido justamente esa cuestión, ¿no? Antes lo llamábamos, nos atendía, todo bárbaro. Lo empezamos a llamar porque hubo un par de cuestiones, de críticas que eran constructivas, que lo podrían haber beneficiado, y se empezó a cerrar, a decir no, no quiero hablar porque sabe que le vamos a preguntar de tal tema. Ese es el error que cometen justamente los dirigentes que tienen mucha soberbia y que se creen de que la gente les va a dar el respaldo totalmente. Y después se encuentran con situaciones como la que vive inclusive el propio actual mandatario argentino, que la gente se enoja porque realmente no entienden el mensaje del reclamo que está bajando el soberano justamente hacia la dirigencia, ¿no? Claro, a ver, me parece que en el caso de Alberto Fernández empezó Ujú. con una imagen positiva Claro. impresionante, ¿no? De récord. Y sí, Y con los primeros 2 o 3 meses de gestión de pandemia muy chau. buenos, porque fueron los más Claro. difíciles, y de repente el mensaje se perdió, se diluyó, no supieron eh, dosificar la cerrazón económica, no supieron Claro, encontrar esa alternativas. subida tal vez le genera a ellos determinada confianza, creyéndose de que ahí pueden seguir navegando, pero es donde empiezan a cometer los errores y bueno, Claro, viene la debacle, ¿no? tal cual, Ujú. porque después el mensaje se diluyó y hoy es un político con muy poco poder, es un presidente con muy poco Claro. poder. Ujú. Entonces, y a la vez es contradictorio, porque si bien se ha dado enormes tiros en los pies Alberto Fernández, ¿no? Pero en fila, ¿viste? Parecía que los hacía, bueno, ¿qué puedo hacer hoy contra mí mismo, Sí. digamos, Ujú. ¿no? Así todo, si uno lo ve a la distancia, es un presidente que, digamos, que no tiene causas pendientes, que no tiene delitos de corrupción, que no, Ajá. digamos, es como eso hacía rato que no entraba alguien sin causas. Claro. Es Ujú. decir, Sí, sí. todos los presidentes que Que, asumieron que tuvieron eso alguna juega causa. mucho a su favor, ¿no? Que le permitiría Claro, despegarse de un montón de situaciones, pero tal vez no no se, capitalizó eso, claro, no ni supo con capitalizar. astucia Claro. ni con Ujú. nada. No, dejó de ser una alternativa cuando Exacto. él, como persona, es una buena Claro. Y alternativa si tenía, claro, supiera explotar. tenía las herramientas y los elementos para jugar con eso. Tal vez estuvo mal asesorado o está creyendo en determinadas situaciones que le plantean sus laderos, como le pasó en su momento también al expresidente Macri, que confió mucho en 2 o 3 personas y le hicieron cometer los errores porque no supo abrirse, abrir la mente y empezar a tantear, a olfatear lo que pasaba fuera de el sector, digamos, gubernamental, ¿no? Estar sentado detrás de un escritorio, no salir a la calle, no ver la realidad de lo que pasa a la gente, a veces los confunde a los presidentes, a los funcionarios. Sí, yo creo que la mala imagen de algunos personajes que tenía alrededor y el haberse abrazado a ellos, Mm. la gente le empezó a soltar la mano. Le juega en Y en contra, el claro. nerviosismo de la falta de apoyo empezó a le sumó eso el cometer errores. Ajá. Entonces se empezó a armar una bola, Mm. ¿no? Grande, inmensa, donde la imagen del presidente se derrumba. Ahora, lo paradójico es que Alberto Fernández tiene mucha mejor imagen en el exterior que en el Que interior. acá, claro. Ujú. Es decir, Alberto Fernández está muy bien visto, está visto como un independiente en el exterior. Claro. Una persona que puede estar dentro de una coalición de centro izquierda
pero critica a Venezuela. Llama la atención que no sepa capitalizar eso, ¿no? Claro, qué pena que desaproveche esa gran oportunidad que tiene todavía y que no la haya visualizado, ¿no? Que ninguno de los colaboradores le diga, bueno, mirá que hay que ir por este camino, no por acá, ¿no? Tratar de suavizar esa tensión interna para mejorar justamente su posicionamiento, que es lo que va perdiendo cada día un poco más, ¿no? Claro, mirá lo que pasó hoy con la CELAC. Él no podía lograr ser presidente porque Nicaragua lo bloqueaba. Claro. ¿Y por qué lo bloqueaba Ortega? Porque Alberto Fernández dijo, es más, mandó un comunicado a Cancillería que la última elección era un fraude y que no había democracia en Nicaragua. Y se lo dijo, es de izquierda y se lo dijo Ortega en la cara. Entonces, es decir, en ese sentido Alberto Fernández con Venezuela y con Nicaragua no ha sido tibio. Fue, más allá de lo que diga la oposición, nunca fue tibio, nunca le gustó Maduro. Claro. Podía tener cierta afinidad con política con Chávez, pero la verdad es que Chávez se sometió a 19 elecciones, perdió una sola, y a él le encantaba la contienda política, le encantaba ir a la pelea. Jugaba con eso, ¿no? O sea, le encantaba vivo, tenía esa viveza, no sé. Maduro, cuando pudo evitar una elección, la evitó. Digamos, es decir, lo menos chavista que hay dejó el chavismo en Venezuela hace rato, ahora es nada, cualquier cosa. A pesar que él dijo, viste, en algún momento que baja el pajarito, como que Chávez bajaba y le daba la... No, viste, pero era cualquier cosa. Verso para Maduro la tribuna, nada. ¿no? Claro. Maduro la nada misma, digamos. Entonces, es decir, Alberto Fernández nunca apoyó a Maduro, se distanció de Venezuela. Lo que presentó como alternativa en Venezuela, que a mí me parece bastante inteligente, pero que nunca se pudo concretar con López Obrador, es ponerse en una tercera vía y que sea la Argentina o en Uruguay o en México, por ejemplo, que se encuentren las dos partes venezolanas y llegar a un acuerdo político, ¿no? Como hicieron en Barbados, en Bahamas, con los holandeses en cualquier cosa. Eso ahora es llamativo esto de alguna manera, porque él, siendo un hombre que ha transitado con distintas etapas políticas, con distintos mandatarios, que tuvo en distintos cargos gubernamentales, porque es un hombre que viene de carrera dentro del tránsito de los organismos del Estado en los cuales justamente él ha participado, no haya podido de alguna manera visualizar eso para justamente hacer una negociación o acuerdos que lo favorezcan, ¿no? Eso es lo llamativo a veces, que uno no comprende lo que pasa con algunos funcionarios cuando van superando etapas políticas y en las cuales ellos pueden tomar el poder para resolver los problemas y los reclamos que está haciendo la sociedad en su conjunto. A ver, Alberto Fernández tiene, como la mayoría de los presidentes del mundo, la mejor excusa del mundo, es decir, la pandemia no me dejó mostrar lo que quería hacer. Sí. Ahora la pandemia, a pesar de Omicron, a pesar de la inmensa cantidad de testeos y todo, es controlable, digamos, ¿no? Es decir, no está alterando la economía fuertemente, no la está alterando. Entonces, es el momento de decir, bueno, está bien, fantástico, tenemos la preocupación, obviamente, la transmisión comunitaria de Omicron, pero nos está cerrando la economía. Así que es el momento de demostrar qué es lo que querías hacer, ¿no? Sí. Y el primer gesto que tiene que hacer Alberto Fernández es un plan económico y un arreglo con el fondo. Ahí está. Si vos mostrás eso rápidamente, podés llegar a tener cierto aumento de credibilidad en los siguientes 2 años, pero tenés que hacerlo lo más rápido que puedas, de alguna manera, porque si no parece que sigue no habiendo plan. De la misma forma que no había un plan de política exterior, era cualquier cosa. Con Felipe Solá fue cualquier cosa. Claro. Y con Cafiero también, digamos, pero el tema es que desaprovecharon oportunidades claves, ¿no? Es el que la maneja ahora. Claro, esas oportunidades claves que había las desaprovecharon. Tal cual. Y llama la atención ese tema, justamente, Eduardo, porque justamente es lo que yo te decía, siendo hombres que ya han estado en cargos públicos y saben la sensibilidad que hay en estas cuestiones, ¿por qué se toman ese permitido sabiendo que no les va a dar resultado? Se confunden, se dejan llevar tal vez por los agoreros momentáneos que tienen alrededor, no van, digamos, al llano, porque también ahí vos esto que planteás se da justamente dentro del campo productivo, o sea, lo que está pasando otra vez con la gente del campo. Vos fijate que es un tema también sensible y que el propio Fernández lo transitó estando en el gobierno de Néstor y de Cristina. O sea, ¿cómo no se
ayorna a estos tiempos que corren y trata de buscarle la alternativa, la otra vía, que es la que le puede dar, a él le daría consistencia y le podría, digamos, dar un reacomodamiento de su imagen y de su credibilidad. Sí, a ver, el caso del campo, las decisiones que tomó este gobierno en este último año, fue todo, parece, otro tiro al pie, Claro. porque le impidió recaudar más. Ujú. Realmente, ¿no? Con todas las restricciones que le puso, le impidió recaudar dólares, que es lo que Sí. necesita para pagarle al Ahí fondo. está, por eso. Es decir, fue otro tiro al pie, digamos, Ajá. ¿no? Pensando que iba a haber desabastecimiento, terminó no recaudando. Eh, Obviamente que a nosotros siempre nos ha faltado una responsable burguesía nacional, y no quiero generalizar, pero Sí. nosotros hemos tenido también empresarios que han jugado más para hacer plata afuera que Claro. acá, entonces Esa es otra triste no les realidad. importa nada Claro. poner la carne a cualquier precio Ujú. o cualquier electrodoméstico a precios Inviables, increíbles, ¿no? incomprables, claro. Ujú. Claro, Ujú. entonces no le importa. Decir, Ahora no, ellos no me lo compra vos, aducen, me lo vendo claro, afuera. ellos Es decir, aducen por lo menos de que tienen un problema serio con la materia prima, pero tal ponerle puede cual. ser en el tema de los ¿Y qué hay electrodomésticos, pero realidad en en lo que es eso? la materia básica del Claro, país, hay lo que una es realidad en eso, la pero carne, también lo hay que son mucho de así, especulación. claro, Hay hay un poco y un especulación. poco, Ujú. ¿no? Es decir, hay un poco y un Ujú. poco. Entonces, ¿Cómo? Sí, es un tema. es un Yo creo tema. que en este contexto económico de la Argentina también desperdició en este arranque que tuvo ahora de más de 7 puntos, eh, aprovechar para recaudar más, y ahora sigue contando los centavos la Claro. Argentina, ¿no? Es decir, esa es la realidad. El triste panorama que tenemos. ¿Y cómo ves Eh. qué va a pasar? ¿Qué es lo que vos vislumbrás o cuál es tu visión de lo que se puede dar en este 2022? Porque le quedan unos cuantos meses en el gobierno y en esta situación va a ser bastante complejo llegar al fin del mandato, ¿no? O sea, va a tener que ayornarse y ver cómo recompone un montón de situaciones que están con mucha tensión. A ver, este es el año de Fernández. Ujú. O pone toda la carne en el asador Sí. o se despide de la política, porque va a Ujú. llegar a fin del mandato contando los días, digamos, Ujú. ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el otro año va a ser electoral. Por eso. Entonces, y va a ser presidencial, y va a ser la lucha, va a ser feroz desde principio de año, va a ser un año largo Tremendo. ¿viste? El Ujú. 23. Ujú. Por lo cual, este es el año donde no tiene elecciones, donde Ujú. puede trabajar y puede demostrar lo que quiere hacer, y Sí. si desaprovecha este año está todo perdido, para él Ujú. políticamente, y para la Argentina va a perder mucho más tiempo que no tiene. Ujú. La verdad es que él, por ahora, tiene urgencias. Si Ujú. él puede, digamos, empezar a recaudar más dólares, arreglar con el fondo y empezar a nivelar las cuentas y empieza a caminar sin un gran ajuste, Ujú. puede de alguna manera, O sea, o él, o la última opción que le queda, sí, ¿no? Que claro, tiene que por lo aprovechar. menos llegar a buen puerto con Ujú. una mejor imagen y Ujú. diciendo, bueno, mire, yo tuve en la mitad del mandato, tuve 2 años de pandemia, Claro. y los últimos 2 años intenté hacer lo mejor posible para salir del pozo y te Sí. entrego por lo menos un poquito más ordenadas las cuentas. Ujú. Todavía tiene tiempo de Tiene hacer una chance, eso, ¿no? Sí. Ujú. no retirarse como el héroe, pero por lo menos cumpliste mínimamente lo que se podía en el medio de una crisis internacional. O terminar de romper todo, Claro. digamos, ¿no? Es decir, no hay términos medios. O la arreglaste bastante o la rompes toda, pero no es momento para los tibios. Ujú. Vos fijate que hay otro tema que preocupa, que me están planteando muchos oyentes y televidentes que están enviando mensajes, el tema del endurecimiento de los controles, de los pagos de servicios al exterior por parte de la FIB, el tema de las variables del dólar, que dicen muchos, por lo que me están comentando aquí en los mensajes que estoy recibiendo, que atenta contra la adquisición de materia prima, o sea, la tremenda carga impositiva. A ver, toda esta cuestión que sabemos que no le hace bien a la economía a la Argentina hace décadas, ¿no? que siempre complican el desarrollo productivo. ¿Debe tomar una decisión concreta Fernández en esta materia? A ver, Porque, tiene que a haber ver, una reforma impositiva importante en la Argentina. ajá, Ahora, hay otra cosa más que decir. a ver.
El argentino se acostumbró por las cargas impositivas a hacer todo lo posible para evitar de pagar impuestos. Ujú. Hizo todo lo posible Sí, para zafar impuestos toda la vida, ¿no? Lo que podía hacer en negro lo hacía, sí. lo sigue haciendo, de hecho tiene Ujú. la mitad de la economía en negro, En negro, casi el claro. 30% en Ujú. negro, digamos, mejor. Ujú. Es terrible, digamos, ¿no? Cuando en otro país vas a la cárcel si no pagas impuestos, terminás preso directamente por no pagar impuestos. Ujú. En la Argentina se hizo casi un deporte nacional hacer todo lo posible para pagar lo mínimo. ¿Por qué? Porque la carga impositiva es enorme. Ujú. Entonces, lo único que a vos te queda es hacer nuevos, digamos, reformar, hacer una reforma impositiva Sí. que sea pagable pagable para todos, y que a la vez castigue muy duramente, como se hace en los países civilizados, Ujú. la evasión. Entonces vos decís, no, lo que vos tenés que pagar impuestos no justifica para nada semejante evasión. Ujú. Entonces, para eso tenés que hacer una reforma impositiva integral y Claro. perseguir a los evasores, Ujú. ¿no? Es decir, hacer algo pagable y perseguir evasores. Y eso la Argentina se lo debe hace mucho tiempo. Décadas, claro. Ahora, Claro, es decir, teniendo una moneda extranjera que es un poco la que rige el mercado, como el dólar en la Argentina, casi 290, 209 pesos mm, promedio, ¿no? Que mm. fluctúa un poquito para arriba, para abajo. ¿Es posible generar justamente este cambio que necesita la Argentina? O sea, ¿está consciente el gobierno que con esto no se puede reconstruir la productividad en el país? A ver, la Argentina como está, sin quererlo reconocer, dolarizada hace décadas, eh, nos pasa a nosotros cosas que no pasan en otros países. Uno dice, pero Ujú. ¿por qué tenemos 50% de inflación? Porque miramos el dólar. Claro. Es decir, y uno dice, pero escúchame, Chile, Uruguay, Bolivia, ¿no compran también insumos en Claro, ahí dólares? está, por eso. ¿Y cuál es el problema? No tienen esta inflación. Ujú. Es que nosotros no vemos al peso, vemos el dólar. El dólar, claro. Tenemos esa Esa especulación enorme obsesión. constante, claro. Y Mm, entonces, ¿qué mm, generamos? Un círculo vicioso que nunca podemos salir, porque vos vas al dólar porque no crees en el peso, porque querés ganarle a la inflación. Y apostando y moviendo al dólar, generás una especulación que genera inflación. claro. Por lo cual estamos dando vuelta a la ruedita, ¿viste? Como el hámster, y no salimos de esa, y nadie, ningún político rompió ese círculo Ese esquema, claro. vicioso Sí. de, Ujú, de generar confianza en el peso. ujú, Nunca logró nadie generar confianza en el peso. En Chile, en Bolivia, en Uruguay, lo en hicieron, Brasil hay confianza claro. en su Ujú, propia moneda. ujú, Nosotros no la tenemos y especulamos y generamos vaivenes ujú. e inflación Claro, que constantes. muchas veces tiene un origen especulativo. Claro. ¿Se animará, por último te pregunto, ¿no? ¿Se animará el presidente Alberto Ángel Fernández a producir ese cambio tan necesario que necesita la Argentina? ¿Lo dejarán? ¿Podrá hacerlo? ¿Tendrá el Hay coraje de hacerlo? será capaz, Sí, claro. podrá, lo ayudarán. La verdad es que hubo cobardes, hubo valientes, hubo Ujú, incapaces, hubo capaces y nadie lo hizo. ujú. Llega un momento en que eh, cuando vos necesitas cirugía mayor, eh, realmente Que hacerla. no da para improvisado, no da Claro. para titubear, y son decisiones que no venís a ser amigos. Ujú. ¿Ok? Si vos el tema es que aquel que tome estas decisiones tiene que tomarlas, ver sus frutos, pero sabe que lo paga con su carrera. Claro. Ujú. Digamos, son, digamos, reformas laborales, Seguro. impositivas. Es decir, lo pagás con tu carrera Hay que política. tener coraje, ¿no? Y animarse a hacerlo. Claro, es Ujú. decir, yo Claro. lo hago, Ujú. nadie se animó, Sí. me inmolo, me inmolo, lo hago, ¿Quedó o y no en la después me historia? El insultarán. título sería ¿quedó en la historia o dejó mucho que desear, tal vez, ¿no? Claro, y ¿Se después. animó o no se animó? Claro, después como nos Claro, pasó con Ilia, que lo claro, vimos ahí 30 está. años después, ¿qué hicimos con este tipo? ¿No? Sí, Lo sí, destrozamos sí. y era decente Lamentable, y ¿no? estaba haciendo las cosas bien, y Mm, decíamos que era una tortuga. sí, Bueno, quedará así claro. esa persona que haga Tal eso en vez el empezó ahí futuro. la decadencia de la Argentina, ¿no? Justamente la inmoralidad y la perversión con la cuestión de la corruptela generalizada, tal vez empezó a darse a partir de ese momento, ¿no? Sí, yo creo Mm, que aquel que tenga la valentía de hacer grandes cambios y así sea insultado, echado, este,
lo que sea, y se vea los frutos en el tiempo, obviamente sin la pérdida de derechos, Seguro. con un compromiso social, pensando en la pobreza que hay en la Argentina y demás, sin abandonar esas ideas, hacer cirugía mayor, claro, realmente, tener y sacar coraje, algunas ¿no? leyes complicadas. Tener coraje, Y que es lo que le falta tener mucho. coraje. Ahí está, Y claro. bueno, Por lo menos para quedar en el bronce, tal vez no va a tener tanto resultado a nivel económico, pero va a quedar en el bronce y va a quedar, digamos, como un hombre que intentó y lo fue dejé todo. totalmente claro Salga hacia lo un que cambio salga, lo dejé necesario todo. para un país que venía totalmente deteriorado y destrozado, ¿no? Como está el argentino hoy por hoy. Te agradezco, querido. Gracias, Eduardo Martínez, esta evaluación, este análisis que hemos compartido contigo, porque nos ayuda un poco a reflexionar y a tratar de ver si hay conciencia para encontrar el camino que hemos perdido hace tiempo, ¿no? Es cierto, te agradezco mucho y un abrazo para todos. Gracias, estamos en contacto, muy gentil. Eduardo Martínez, analista internacional, con nosotros aquí justamente en el Glóbulo Magazine a través de Galáctica Internacional. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.